aprovechando tu nota y tu sabiduría. ¿Qué significa la central, que es esfera? Estoy arrepintiéndome a partir de ahora de la nota que le he colocado. Pregúntale a la Abril, que también me cobra la nota. Esfera, ¿qué significaba? A todos se lo hablo ahora. Tampoco. No es una circunferencia, por las dudas. Esfera significa tierra. ¿Sí? Entonces, el estudio de la biología en la Tierra se da a través de la biosfera. ¿En dónde la vamos a estudiar a la biosfera? En biología. ¿Sí? Es la única de las 4 ramas que nosotros no vamos a intervenir. Después tenemos la hidrosfera. Hidro, ¿qué significa? Gas. No se me vaya del tema. Hidro significa agua. El estudio de todas las capas del agua se dan en la hidrosfera. Dentro de las capas de agua tenemos capas con diferentes proporciones, ¿sí? Más. ¿Ustedes qué creen en porcentaje? El planeta Tierra, ¿cuánta agua tiene? ¿50-50 con la Tierra? No. 70. Bueno, casi el 95% del planeta es agua. ¿Sí? Otra característica, atmósfera. ¿Estudio de qué? Gases. ¿Pero qué de la atmósfera? Gases. Son las capas gaseosas del planeta, ¿sí? Ustedes ya saben cómo se formó. Bueno, ahora vamos a estudiar la actualidad de esa capa en particular. Y por último, la geósfera, que estudia qué. Estudia todas aquellas capas interiores del planeta, ¿sí? Todas las capas interiores del planeta. Habíamos visto algunas cuestiones generales de las 4 capas. ¿Cuáles eran? Le doy una. El magnetismo, ¿sí? Que lo vimos en la clase pasada. El magnetismo terrestre. ¿Por qué era importante el magnetismo? Porque elimina los asteroides. ¿Ah? Elimina los asteroides. Era importante porque es nuestro primer escudo ante los rayos del Sol, ¿sí? ¿Y quiénes eran esos escudos? Los anillos de Van Gogh. Los anillos de Van Halen o los cinturones de Van Halen, ¿sí? ¿Cuántos anillos hay? ¿O cómo se clasifican esos anillos? Estoy haciendo un repaso. El polo norte geográfico. No, pero no lean lo que quieran. Lean, interpreten la pregunta, para que después contesten lo que yo les pregunto. ¿Cómo se clasifican los cinturones de Van Halen? Lo que ustedes me están diciendo, polo magnético y los polos magnéticos le dan origen, pero no los clasifican. Tenemos anillos externos y anillos internos, ¿sí? Y que protegen al planeta de diferentes medios. Pero bueno, fuera del magnetismo, yo supongo que ustedes lo irán a repasar para el resumen. ¿Qué otra gran característica vimos del planeta que incluye a las 4? La gravedad. Perfecto. ¿Qué era la gravedad? No, pero La fuerza. quiero preguntar algo del cálculo. ¿Qué es la gravedad? La fuerza de la Tierra sobre el cuerpo. La fuerza que ejerce el planeta Tierra sobre la masa de otro cuerpo. ¿Está? Ahí estaría completo el circuito. ¿Está? ¿Ejercen todos la misma fuerza? No. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dije recién? Sobre la masa de otro cuerpo. ¿Todos los cuerpos tienen la misma masa? No. Partiendo desde nosotros hasta que cualquier otro, inclusive estrella, como por ejemplo la Luna. ¿Sí? La gravedad. ¿Qué otra gran clasificación sobre las 4 esferas que tenemos acá?
una muy importante, fue una de las últimas que vimos. La T. Bien. Ahora tenemos que irnos por ese camino. La temperatura del planeta. ¿Cuál es el promedio de temperatura del planeta? ¿Y qué significa 15 grados centígrados? Es la temperatura promedio del planeta. Pero ¿en qué situación, digamos? ¿Es la temperatura promedio del aire? ¿Es la temperatura promedio entre las capas de la Tierra? ¿Es la temperatura promedio entre el agua y los gases? ¿Ven la diferencia? Es acá, ese 15 que yo le doy de datos, tenemos que saber cuál es. ¿Cuál es? Pues, supuestamente esto ya lo vimos. Y no, porque imagínate, las capas de la Tierra tienen en el núcleo más de 5000 grados centígrados. Y estamos hablando que 15, no hay chance de que sea un promedio. Es la temperatura promedio de la atmósfera. Esos son los datos que tienen que ir anotando ustedes, que después aparecen en los exámenes y nos generan catástrofes mentales en el momento. 15 grados centígrados es la temperatura promedio de la atmósfera. ¿Sí? ¿Estamos con esto o hay alguna otra duda? Bien, va a ser igualote porque después tu examen fue corto y preciso, eso fue lo que me gustó. Me contestaste solo lo que yo te pedí. Tardé 1 milisegundo en corregírtelo. La temperatura. Vamos para atrás. Vamos al gráfico de temperatura. Miren, el núcleo de la Tierra está más o menos a más de 5000 grados centígrados. Y la parte externa, 15, o sea que no hay chance que sea ese promedio. ¿Sí? El 15 grados centígrados es el que está allá afuera, es el promedio de la atmósfera, de la temperatura de la atmósfera. ¿Estamos o no? Bueno. Entonces, en vez de retroceder, avancé. Profe, Sí. ¿cómo es el concepto de gravedad? Gravedad es la fuerza con que el planeta Tierra atrae la masa de los cuerpos que coexisten con ella. ¿Estamos rojas o no? ¿Sí? Bueno, Ciales, no te asustes porque recién estoy repasando un montón de cosas por ello. A partir de ahora vamos a empezar a ver lo nuevo. Y acá están los cinturones de Van Halen, a ver si los veo acá. Miren, estos son los anillos externos, ¿lo ven? Y los internos están hacia adentro. ¿Va? Los internos están más juntos, inclusive. ¿A dónde se concentran los anillos de Van Halen en el planeta Tierra? Buenas preguntas para el máster. No les puedo decir, si no la van a anotar. ¿A dónde se concentran más? Sí, este es fundamental, porque sí le hice en otros años la pregunta. ¿A dónde se concentran más los cinturones de Van Halen en el planeta? ¿En qué parte? ¿A dónde? ¿A dónde está dando el sol? No, eso no tiene nada que ver. No, sí. Concentra significa donde hay mayor cantidad. ¿Ah? ¿A dónde? Pero no te escucho. Cada vez me lo decís más despacio. ¿Qué es la ionósfera? No. Si ni lo vimos todavía. A donde mayor concentración de cinturones de Van Halen hay en el planeta son en los polos. Fíjense la cantidad de líneas que entran a los polos. Y ven que en la parte esta, es una regla, ven que en esa parte casi que no hay. En cambio, en los polos norte y el polo sur salen un montón de cinturones. ¿Lo ven? ¿O no? ¿A dónde estaba? Anda a pedirme la regla acá, la coordinación. La regla de esa para pizarrón. ¿Ah? Esta es parecida a esta, mirá. O sea, recta, no hace falta que sea cuadra. ¿Estamos? ¿Sí? ¿O no? Bueno. Si yo tengo mayor concentración de cinturones de Van Halen en un punto, ¿qué significa? Que ese punto es más protegido, es el más protegido del planeta. ¿Está? Bueno.
Ahora va una parte importante también que creo que les va a ser de utilidad. ¿Alguna vez escucharon nombrar las auroras? Las auroras boreales y las auroras australes. Solamente se dan estas auroras en los polos. Le voy a mostrar una foto a Fajardo que nunca en su vida vio una aurora. ¿Ah? ¿Usted vive en acá en Chilecito? A ver, ¿es posible ver una aurora acá? ¿Por qué? ¿Y por qué solamente se pueden ver en los polos? Ahí sería la pregunta. Porque Porque hay mayor concentración de... Cinturones. De bajar. Y ahora se los explico. Las auroras solamente se ven en los polos por los electrones que circulan alrededor del cinturón de Van Allen. Hay muchos cinturones que van llegando al polo, entonces esos electrones entran a chocar y por eso se ven las auroras. Otra aclaración, el polo norte geográfico se encuentra, ¿qué polo magnético? Sur. Con toda efervescencia. Ay, Katy, los gatos. Ay, insoportable. Acá están las auroras, gracias. Vamos a ver una de estas. Esto que están acá, esta línea de colores, esa línea de colores que ven ahí, es el choque de los electrones que circulan a la vuelta de los cinturones de Van Allen. ¿Sí? Como hay mucha concentración, ¿qué pasa con estos electrones? Se empiezan a juntar entre ellos. Generan electronegatividad. ¿Y qué era la electronegatividad? Era una propiedad de la tabla periódica. Física y química de segundo año. ¿Sí? La electronegatividad me dice los elementos de la tabla periódica que tienen mayor cantidad de electrones libres en la última órbita. ¿Sí? Esto está relacionado con números cuánticos, inclusive que vieron ustedes el spin, ¿se acuerdan las casillas de Pauli? Bueno, como tengo mayores electrones libres, esos electrones libres tratan de buscar otras sustancias que lo atrapen. ¿Sí? Entonces estos electrones empiezan a saltar de un cinturón a otro y por eso generan esas luces. Y por eso solamente se ven en los polos. ¿Ah? La generación de las auroras boreales se da a través de los cinturones de Van Allen. Bueno, vamos a empezar con la primera capa. Vamos a analizar la atmósfera, ¿sí? La capa gaseosa del planeta. Primero vamos a hablar con la atmósfera. Miren, acá tengo un corte del planeta con todas las capas que tiene, tanto las interiores como las exteriores. ¿Sí? En las interiores vendrían a ser capas terrestres. Estamos hablando de geósfera. Desde la corteza hacia arriba están las capas gaseosas. ¿Sí? ¿Cuáles son las capas gaseosas? Fíjense que acá están marcadas, ¿sí? En base a la distancia que tienen respecto de la corteza terrestre. La primera es troposfera, la segunda estratosfera, la tercera mesósfera, la que le sigue termósfera y la última exósfera. Y hacia adentro, ¿qué tengo? Corteza. ¿Cuántas cortezas había? Oceánica y continental. Oceánica y continental. ¿La oceánica cuál era? La que está debajo de los océanos, ¿sí? Que también es tierra, ¿sí? Debajo del océano hay tierra. Y la continental, la que no tiene agua, así se la diferencia. Después que viene, esto que está acá, ¿qué es?
Eso. Manto se le llama del planeta. Y en ese caso, ese manto es el manto externo. El manto externo está en contacto con la corteza. Después tengo el manto interno, que es este que está acá. Que ya fíjense cómo empieza a aumentar la temperatura, por eso está más caliente. ¿Sí? Y después tengo el núcleo externo y núcleo interno. ¿Sí? Núcleo externo y núcleo interno. Uno pensaría que como el núcleo está a una temperatura mayor a 5000 grados centígrados, hablo del núcleo interno, ¿en qué estado está? Y si ustedes hierven agua, ¿a cuánto hierve el agua? 100 grados, ¿o no? ¿La nuestra hierve a 100 grados o no? No, porque ese es el agua pura. Nosotros no tenemos agua pura en la canilla. Es agua con minerales. Entonces hierve a mayor temperatura, 101, 102. ¿Alguna vez le pusieron un termómetro en agua? ¿Sí? ¿No? Y agua salada, por ejemplo, ¿a cuánto hierve? 107. O sea, agua con sal para hacer fideos, 107 grados centígrados. ¿Sí? O sea que mientras más minerales tiene el agua, mayor energía calórica yo necesito para hacerla hervir. ¿Está? Si el agua hierve a 100 grados centígrados, uno puede pensar, bueno, el núcleo del planeta, como está a más de 5000 grados, ¿es en estado líquido o no? Bueno, está en estado sólido. Está en estado sólido. Ahora la pregunta es, ¿por qué está en estado sólido? Si está a tan alta temperatura. Por la presión. Se lo dejo para que lo piensen. Dentro de las capas del planeta la vamos a dividir de la siguiente manera, a través de su temperatura, y después vamos a ver la composición química que tenga cada una de ellas. Vamos con Abuelo Martina con la exósfera. ¿La leo? Características, ¿sí? Densidad del aire, cero. ¿Qué significa densidad del aire cero? ¿Qué era la densidad? También lo vimos, ¿o no? ¿Ven cómo todo tiene que ver con todo? Si yo no sé qué es la densidad, no lo voy a poder utilizar para hacer alguna respuesta. La densidad era la masa que tenía en el volumen que ocupaba. La masa que tenía, ¿qué es? Lo que yo estoy analizando. En este caso, la capa gaseosa de la exósfera. Densidad del aire cero. ¿Por qué creen que la densidad es tan baja? ¿Qué significa que sea baja una densidad? ¿Que es pesado o que es liviano? Es liviano. Liviano, muy liviano. ¿Por qué? Porque ocupa mucho volumen. Y al ocupar tanto volumen, es extremadamente liviano. ¿Ah? Ojo con los datos que les estoy dando. Después no me digan que no se los dije. Sigo. Materia plasmática y contiene hidrógeno, helio y oxígeno. En esta capa en particular es donde circulan los satélites artificiales y está con la interfaz con el espacio. Fíjense a cuánto está el límite de la exósfera, 10.000 kilómetros. 10.000 kilómetros. ¿Está? 10.000 kilómetros. Entonces ahí tengo la exósfera y veamos un poco de la temperatura. Fíjense, a medida que yo me voy alejando del planeta, tengo troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y acá viene la exósfera después. La temperatura va aumentando. ¿Por qué creen que va aumentando? Porque está en más contacto con los rayos. Porque está en más contacto con quién? Los rayos Con los ultravioletas. rayos del sol. Y me estoy alejando de qué? De la capa de ozono, ¿verdad? Que era la capa que me protegía. ¿Sí? Bueno, características de la exósfera. Vamos ahora con la termósfera. Fajardo. La termósfera, Termósfera para ti. principal zona de ionización y radiación. Bueno, si es la principal zona de ionización y radiación y es donde se dan las auroras boreales, ¿qué se supone que están acá? Los cinturones de Van Allen. Los cinturones de Van Allen, por lo tanto, llegan hasta la termósfera. ¿Sí? ¿Estamos? 500 kilómetros aproximadamente. Fíjense la diferencia. Miren la exósfera, el espesor que tiene la exósfera, el espesor que tiene la termósfera es mucho más
chico. Temperatura de la termósfera. Agüero. Pero no podemos ponerle una lupa a usted. ¿Cuál es la temperatura de la termósfera? No, la temperatura no es hogar de nada. Eso parece la respuesta de los exámenes. 1500 grados. ¿Cuánto? Más de 1500 grados. ¿Cuánto? 1500 grados. A menos 95. ¿Sí? A menos 95 grados centígrados. ¿Está? O sea, en la capa que está en contacto con la exósfera, 1500. Y en la capa que está en contacto con la estratosfera, menos 95. Es fría. ¿Sí? Fría la capa. Sigamos. Mesósfera. ¿Para quién va la mesósfera? Para nuestro 9. Tengo 9. Bueno, Tiene 9. casi. ¿Cuánto? ¿Qué? No existe el mesosfera. Mesósfera. Porque la mesosfera. Estamos mezclando la era cenozoica con las capas del planeta. Mesósfera. Ahí está, Leo, mesósfera. profe. ¿Cómo que no lees? Todos ustedes tienen problemas de... No, en serio, no veo borroso. ¿No? Un desastre. No. Martínez. Cúbrala a su compañera. Contiene el 0,1% de masa Atmosférica. ¿Y? ¿Qué más? Importante zona de ionización Sí, y sí, reacción. No veo. ¿Qué dice? No te escuché. Importante zona de ionización y reacciones químicas. ¿Qué es una zona de ionización? Ya lo había dicho yo antes. Hace como 5 minutos. Zona de transferencia de electrones. Eso es una zona de ionización. Y reacciones químicas. ¿Y acá es donde se producen las estrellas fugaces? ¿Por qué? Acá en esta en particular es donde empieza la capa de ozono. ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa con la capa de ozono? La capa de ozono es dura. ¿Sí? Se comporta como un sólido. Es un gas, pero se comporta como un sólido. Entonces entran los asteroides, los meteoritos, quieren ingresar, producto de la gravedad del planeta, a las capas gaseosas, superan la termósfera, superan la exósfera, la termósfera, y cuando encuentran la mesósfera, está la capa de ozono, entonces chocan, tienen que liberar mucha energía y se produce la temperatura que brilla en las estrellas fugaces. Sigo. ¿Quién me va a decir la estratosfera? Cuevas. 24% de masa atmosférica y hogar de la capa de ozono, altura de globos meteorológicos. Bueno, globos meteorológicos, hogar de la capa de ozono completamente. Fíjense, estamos hablando de la estratosfera. Tiene un radio de 50 kilómetros. Y ya después tengo la troposfera. Ahora, ¿en cuál de todas estas capas van los aviones comerciales? Si pudieran ir a la troposfera, veríamos la luna prácticamente. No llega. Pregunta, ¿a los cuántos metros circulan? ¿Alguno viaja con avión? Y le llaman, estamos en velocidad crucero cuando ingresan a esta altura. 10.000 metros. ¿Ah? 10.000 metros son 10 kilómetros. ¿En qué capa están entonces los aviones comerciales? Y están dentro de la troposfera. ¿Sí? Ni siquiera salen en la primera capa. ¿Está? Esa es la circulación de aviones comerciales. ¿Por qué los hacemos circular en la troposfera y no los hacemos circular más para acá? Bien, una de las causas es la temperatura. Miremos la temperatura de la troposfera. De 20 a menos 60. ¿Sí? En cambio, si yo me voy para acá,
en algunos casos comienza hasta inclusive a aumentar hasta más de 1500 grados centígrados. Pero no es solamente por la temperatura, ¿por qué más? Por la presión. Por la presión. Por la presión. ¿Está? ¿Y por qué? Porque el oxígeno en estado puro solamente lo van a conseguir en la troposfera. Miren cuánto es el porcentaje de oxígeno. 21%. Y nosotros para respirar necesitamos oxígeno. O sea que si nosotros iríamos en alguna de las capas más exteriores, como la troposfera, estratosfera, mesósfera, no tendríamos oxígeno, entonces no podríamos ir en el avión. Tendríamos que generar el oxígeno de manera artificial. ¿Estamos entonces con esto? ¿Sí? Bien. Dicho esto, una de las preguntas del examen del año pasado era: tengo que diseñar un satélite. ¿En qué capa lo pongo a orbitar? Saquen sus conclusiones y pónganlas en el resumen, no les falta esa pregunta. ¿Está? Bueno, características importantes. El 75% de la masa atmosférica se encuentra en la troposfera, que es donde circulan los aviones comerciales. ¿Está? Después tengo el 24 en la estratosfera, entonces el 75 más 24 tengo 99. 99% de la masa atmosférica está en las primeras dos capas. Es decir, está en los primeros, ¿cuánto? 50 kilómetros desde la superficie de la corteza. ¿Ah? Primeros 50 kilómetros. Bueno, ¿queda claro esto? ¿Alguno de ustedes tiene el dossier acá? ¿Está esta imagen? No. Significa que esta imagen tiene que sí o sí estar en su resumen. ¿Ah? Sí, sáquenle una foto, pero no quiero esta de la foto. Búsquenla ustedes en internet. ¿Sí? Saquen una foto y la mandan al grupo. Tampoco es para que cada uno de ustedes tenga una foto exclusiva. Pasan en el grupo de tercero. ¿Listo? Perfecto. Vamos a hablar ahora un poco de la protección que nos genera el planeta Tierra a través de todo lo que contiene en sus capas gaseosas a través de los rayos del Sol. Bien, el Sol genera tres tipos de gases. VC, V significa ultravioleta, ¿sí? VC, UV larga y UVA. Fíjense, los VC 100% absorbido por la capa de ozono, ¿está? Es decir, por la capa de protección que tiene la Tierra. Si pasarían los rayos UVC, a nosotros nos generaría cáncer y muchísimas otras radiación en la piel, ¿sí? Muchas cosas que por ahí no son buenas para la salud, ¿está? Eso es con los rayos UVC. ¿Quién absorbe la mayoría de los rayos UVC? La capa externa de los cinturones de Van Allen. ¿Tá? Ahí quedan neutralizados en los cinturones de Van Allen. Después, los rayos UVB, el 95% es absorbido. O sea que solamente pasa hacia adentro, ¿cuánto? 5%. Si uno se expone a los rayos UVB por más de un determinado límite de tiempo, les puede generar cáncer a la piel. ¿Escucharon esa enfermedad? ¿Sí? Por ese 5% que pasan de los rayos UVB. ¿Tá? ¿Y por qué pasa un 5%? ¿Qué quiere decir? ¿Que la capa de ozono no es efectiva? Buena pregunta para el examen también. ¿Por qué solamente pasa un 5%? Sería la pregunta. A ver si alguno me la puede responder de todo lo que venimos hablando.
Estas son las preguntas que ustedes se tienen que hacer cuando estén estudiando. ¿Por qué pasa el 5%? ¿Qué sucede? Tiene que ver con lo siguiente. Los cinturones de Van Halen están todos distribuidos de la misma manera. ¿Dónde tengo mayor protección? Hola, ¿dónde tengo menos protección? Revisen sus respuestas. ¿Dónde tengo menos protección? ¿Dónde está la zona más caliente del planeta, chicos? No, pero no puedo hablar del centro porque en el Ecuador. ¿Ah? O sea que ese 5% sobre todo pasa en la línea del Ecuador, es decir, en las zonas del Caribe de la Tierra. Estamos hablando en las zonas más calientes del planeta, que es la zona de la línea del Ecuador a la vuelta, aproximadamente una franja central, que es a donde ese 5% nos comienza a perjudicar aún más todavía. ¿Se entiende por qué? Hay menos protección de los cinturones de Van Halen, ya pasó la capa de ozono. Y después los rayos UVA, solamente absorbe el 5% la capa de ozono. O sea que pasa el 95%, pero gracias a Dios los UVA son los rayos gamma UVA, no afectan tanto a la piel, ¿sí? Solamente afectarían en el caso de que yo me exponga por muchísimo tiempo. Estamos hablando de uno se expone a la radiación solar de manera continua durante muchísimo tiempo, que es algo que no genera, que no sucede por ahí en los humanos. Ahora, ¿cómo repelo los rayos UVA? Si pasan el 95%. Bloqueador. Bloqueador solar. Para eso se vende el bloqueador solar. Si ustedes se fijan, el bloqueador solar se vende, y ustedes lo leen atrás, dice, protección solar ante rayos del tipo UVA. Y de ahí les da el porcentaje de protección, ¿o no? Si ustedes se fijan, les da un porcentaje de protección. Ustedes compran un protector solar, protección al 10%, al 20%, al 40%. Mientras más me protege, ¿qué sucede? Más caro es. Mientras más me protege, más caro es. ¿Está? Bien. Fíjense acá que los rayos solares ingresan al planeta y llegan a chocar con la corteza y se refractan, es decir, salen hacia afuera, ¿o no? Eso hace que toda la zona gaseosa del planeta, la mayor parte, eleve su temperatura, generando este efecto que se llama efecto invernadero. ¿Está? Ese es el efecto invernadero del planeta. Bueno, no sé si habían escuchado, pero la capa de ozono tiene un determinado espesor, y aparte de tener un espesor, la capa de ozono tiene huecos. Está fracturada. ¿Sí? ¿Escucharon de que la capa de ozono tiene huecos en su... Es decir, por ejemplo, yo ingreso con los rayos solares. ¿Qué pasa si acá tengo un hueco en la capa de ozono? Estos rayos pasan todos sin ser absorbidos. Pasan de manera directa. ¿Qué genera? Y genera enfermedades, genera mutaciones, genera problemas en la piel. Si pasan de manera directa, va a generar que inclusive un mayor calentamiento de la superficie de la corteza cerebral. ¿Por qué hay huecos en la capa de ozono? Por la contaminación ambiental. ¿Sí? ¿Quiénes generan la contaminación ambiental o qué lo genera? Algunos ejemplos. Si yo quemo, por ejemplo, en basurales, genero fuego y eso genera dióxido de carbono, y el dióxido de carbono absorbe el oxígeno de la capa de ozono y se fractura. ¿Qué más? ¿Y qué Los cosa? aerosoles. ¿Tirar una basura o quemar? Para los tratamientos de la basura hay plantas de residuos, ¿sí? Donde a la basura se la compacta, se la controla en un lugar, vos después la mezclas con tierra y podés hacer compostaje, podés hacer muchas cosas para que esa basura contamine menos en el planeta.
O sea, lo que no hay que hacer es ir y quemarla. ¿Verdad? A ver, si vos quemas hojas en el fondo de tu casa, no pasa nada. El problema es si se quema un basural entero de la ciudad, ¿verdad? Porque eso sí va a generar un problema en la capa de ozono de esa ciudad, ¿verdad? Y si es una ciudad más grande, como por ejemplo Buenos Aires, eso se va, viaja por la capa de ozono, los vientos trasladan ese dióxido de carbono y terminan generando huecos en la capa de ozono en otros lugares. Capaz que Buenos Aires ni se enteran. ¿A dónde está el hueco más grande de la capa de ozono? ¿No escucharon nunca de eso? En la zona de Argentina. ¿Por qué? Todos los otros países que generan contaminación global, por el movimiento propio que hay de los vientos en el planeta, lo vamos a ver dentro de poco, de cómo se mueven los vientos en el planeta, todo hace que la circulación del ecuador para abajo se vaya hacia el sur, del ecuador para arriba se vaya hacia el norte. Entonces los huecos más grandes del planeta los tenemos nosotros, que somos el país que está más al sur de América. Y ya vamos a ver esos huecos. ¿Por qué? ¿Estamos? Si yo tengo un grado de exposición, por ejemplo, vamos a decir, pero lo vamos a hacer en el práctico después. Hay un ejercicio que yo les hago que tienen que usar la calculadora. Después lo vamos a hacer. ¿Alguna duda de esto? ¿Nada? Hay un capítulo de Los Simpsons que habla de esto. Sí. ¿Qué le hicieron a Los Simpsons? Le pusieron una Una esfera. esfera, sí, En el no podían Springfield. pasar, los que quedaron afuera, no podían ver. ¿Qué generaba esa esfera? Calor, Sí, temperatura adentro. Eso es el efecto invernadero. y poco a poco se fue. Ahí explicaban Los Simpsons qué era lo que sucedía. Miren, acá está el hueco de la capa de ozono. 2019, 2018. Lo que está en verde es la capa de ozono, lo que está en azul es el hueco que tiene. ¿Sí? Y cómo se va trasladando. Fíjense a dónde está, ahí está la Argentina. ¿Ven? Ahí está la Argentina. Y este es de 2020, miren. En 2020, el hueco mayor está en el polo sur en este caso. ¿Sí? Y por eso es que se derriten los polos más rápido, porque pasan de manera más directa estos rayos. ¿Qué sucedería si se derriten los polos? Más allá de que es una reserva de agua dulce que ya no tenemos, ¿no? Y ya les expliqué por qué el agua salada no se puede desalinizar de manera muy simple. Si se derriten los polos, producto del hueco que hay en la capa de ozono, perdemos reserva de agua dulce por un lado y estamos tirando más agua dulce al mar. Entonces, ¿qué pasa? Que si agua salada recibe agua dulce. Les doy un ejemplo. Esto. De ciano. ¿Puede ciano? ¿Tienen otro de estos? Tengo esto lleno de agua salada. ¿Está? Tengo ahí. Lo tengo hasta por acá de agua salada. Y vengo y le agrego agua dulce. Lo lleno de agua dulce. ¿Qué pasa con esto? No se mezcla. A ver, si ustedes le echan sal al agua y la mezclan, ¿se hace agua salada o no? ¿Por qué no se mezclaría? Vamos de vuelta, analícenlo bien porque es una tontera, pero no nos está dejando ver la respuesta. Tengo agua salada acá, hasta la mitad, y vengo y lo lleno de agua dulce. ¿Qué va a pasar con esta agua salada? Se transforma en salada. ¿Ah? Toda el agua se va a transformar en salada. ¿Igual de salada? No, menos. ¿Va a haber más agua salada que dulce? No. Mario, sola agua. Agridulce, ¿en qué momento le agregas azúcar? No, se desaliniza esta. Es decir, voy a tener un agua, pero con menos contenido de sal que antes, ¿o no? ¿Sí? O sea, sigo teniendo agua salada, pero menos salada que antes. ¿Y eso ustedes creen que en el planeta genera un problema? Sí, ¿Por qué? porque hay muchos animales que están adaptados al agua salada. Bueno, desde el punto de vista de la biosfera es una catástrofe, porque hay animales
que solamente pueden vivir con una determinada concentración de sal en el agua. Eso es para los animales, pero para el planeta, mucho peor aún para el planeta. ¿Por qué? Porque todas las corrientes marinas, ¿saben lo que es una corriente marina? Es por cómo se mueve el agua debajo del mar. Todas las corrientes marinas dependen de la cantidad de sal que tiene el agua. Si yo le cambio la cantidad de sal que tiene el agua, ¿qué pasa? Se modifican las corrientes. Y si se modifican las corrientes, voy a generar el problema de que en zonas donde había frío van a ser más cálidas y en zonas donde eran más cálidas voy a generar más frío. Eso va a terminar generando ¿qué? Que cambie el clima del lugar en el que yo vivo. ¿Está? Tarde o temprano, si yo estoy en un lugar que tiene una determinada temperatura, eso se modifica. A ver, ustedes piensan ahora, este invierno que sucedió, que está pasando ahora, ¿es el mismo invierno del año pasado? ¿O qué conclusiones pueden sacar? ¿En qué época del año estamos ahora? Otoño. ¿Y por qué hace frío? Porque estamos muy lejos del sol. El otoño no es característico de ser frío. ¿Y por qué se dice la teoría de que si se alarga el calor, hace más frío, digamos? O sea, si es más tiempo de mucho calor, si el otoño sigue siendo con temperaturas altas, el invierno va a ser más fuerte. La verdad que no sé por qué está ese mito, pero sí desde el punto de vista científico es, si hay más deshielo, cambian las corrientes marítimas y todo el aire que nosotros estamos respirando ahora viene del océano. Si el océano está frío, acá va a llegar frío. Si el océano está caliente, acá llega calor. De hecho, el sonda que nosotros tenemos viene del océano que está con Chile. ¿Sí? Cruza la cordillera, al rasparse con la montaña de la cordillera y la cordillera está caliente, llega aire caliente acá. Pero a lo que voy, a lo que yo quiero que les quede es lo siguiente: si se desaliniza el agua del mar, cambian los climas que hay en los diferentes lugares del planeta. Si cambia el clima, gente que estaba adaptada a determinados tiempos de calor, ahora va a tener mucho menos, se va a cortar el calor. Y en otro lado, donde el frío era largo, se va a cortar. ¿Sí? Eso es lo que termina generando. ¿Estamos? Hay una película que habla de esto. La vimos el año pasado. Ah, sí. Me acuerdo de mano. Era de un señor que detectó el fin del mundo por una tormenta y queriendo avisar a los demás. ¿Ustedes ven películas? Ninguno de ustedes ve películas, ¿sí? ¿Vos ves películas o no? ¿Cómo que más o menos? ¿En TikTok no va? Sí. ¿Fajardo? Moral. ¿Ves películas vos? La clase que viene vamos a ver la foto. ¿Está? Es lo que estoy diciendo. No sé cuál es. Lo diseñé. Hay un montón de señores. Para la clase que viene, necesito lo siguiente. Que traigan cosas para que veamos la película. Comida. Pochoclo, gaseosa, para compartir entre todos. ¿Va? Hay que compartir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejar los bancos en un costado y vamos a poner todas las sillas. ¿Está? Y vamos a poner una mesa donde esté la gaseosa y estén las cosas para compartir. ¿Estamos? Sí. Bueno. La película habla de esto que estamos explicando ahora, de la desalinización del planeta. ¿Está? Es una película de ciencia ficción, pero que está generada a partir de hechos científicos. ¿Está? Esto generó en el planeta en algún momento el exceso de temperatura en el planeta. ¿En qué etapa de la atmósfera sucedió? La atmósfera primitiva. ¿Qué vino después del exceso de temperatura del planeta? Cuando chocaban los planetesimales con el planeta, había mucha temperatura. ¿Y después qué le pasó a la atmósfera? Se enfrió.
La era del hielo. Entonces, si el agua dulce se mezcla con el agua salada, al modificarse las corrientes del planeta, se generan las eras del hielo, las eras polares. Entonces la película esta explica la generación de una era polar, producto de que en el siglo XXI, en el que estamos viviendo nosotros, la capa de ozono está completamente dañada, ingresa tantos rayos solares UVA, UVB y UVC que se desalinizan todos los océanos y eso generó una nueva ola polar. ¿Está? Donde la gente estaba acostumbrada a tener mucho calor, de repente hubo nevadas intensas. Y gente no estaba adaptada porque ahí había calor. Entonces empezó a morir gente. ¿Está? De eso se va a tratar la clase que viene. ¿Sí? De esa película, ustedes van a tener un cuestionario digital para rellenar 24 horas después de ver la película. ¿Está? Así que la vemos a la película el próximo miércoles. Iniciamos temprano. El próximo lunes. Iniciamos temprano. Toca el recreo, yo ya vengo a preparar todo y ustedes me ayudan. ¿Está? Dejamos todo listo y larga la película, cosa que la podamos terminar antes de que termine el módulo. ¿Está? Y desde que finaliza la película se abre el cuestionario en 24 horas para sus respuestas. ¿Sí? Que tiene que ver con la película y con el resumen de la unidad número 2. ¿Sí? Bien. Listo, de 10. Aclarado esto. El día después de mañana. ¿Puedo ir al baño? Sí. Sí, ahora sí. Bueno, José, ella. Ahora descansito, profe. ¿Qué descansito de qué? Bueno, 5 minutos de descanso hasta que venga mi hijo. Si no, Hasta que venga mi esposo. Tardate, Abril, tardate. y no, yo tengo clases. Lo que te iba a pasar los exámenes. No, igual de los de mi hermana no se parece. Yo tampoco. Yo también quiero saber. No, amiga. Santillán Serena, ¿está? Sí. Vos me tenés que presentar el resumen de vuelta. Vení, escuchame vos. Sí, sí. Esto es lo que se corrige cuando presentamos el resumen. La originalidad tiene que ver con si agregaste todo lo que nosotros estuvimos viendo. Por ejemplo, vimos las capas gaseosas, vimos la composición química, los espesores, todo. Y si vos me pones acá la atmósfera, me pones la atmósfera, contiene tantas capas y las más. No. La fecha de presentación, si no se presenta en esta fecha, ya este puntaje no va. La prolijidad, mira, ni subrayado están los puntajes. Está dentro de todo, 50% de la. Me da eso por otro lado, y en el rótulo dice nombre, teléfono y el curso. ¿Qué se toma todo el día? ¿Qué necesitas? Bien, ¿está? Hasta el miércoles, yo pensé que ya lo ibas a traer. No, no, se avisó esto. No se lo podían traer. Sí. Morales, Farías. ¿Dónde está? Lo mismo vos con el resumen. ¿El resumen o la práctica? No, el resumen. Tenemos un segundo por seguir para presentar esa. Venga, permítame, hasta el lunes de la semana que viene. Bajando mañana. No. Pero ahí ya no podemos No sé. Del actualismo. No, no se me afeita.
mí las malas vibras no me van a ganar. Bueno, No hay que ponerse continuemos. triste. No, se plancha cuando se plancha para salir. Que no hay que ponerse triste, que hay que Si uno ser termina la evaluación nuevo, se suspende todo. Yo sí, ya le quito yo ya. No lo dejan. Manuel, yo sí que no lo dejan. No lo dejan. Yo la primera. La principal. No lo tenías que escuchar muy bien. Invitarlo. Dale, No sé. Bueno, supongamos que no lo deje. No, lo tengo que ver tampoco. Luis nos miró mal todas las mañanas. Nos miró mal. Con la Mara lo saludamos y nos ignoró. Sí, es verdad. Bueno, pero por algo puede ser. Sí, es siempre tiene algo. Capaz que por está justificado. Bueno, pero que lo justifiquen. Bueno, Morales. Primero invitamos a David. Primero invitamos a David. O sea, no me están invitando a ninguno de los muchachos. A Alejo lo invitó a Alejo. ¿Qué vas a decir? Shut up. Bueno, pensando igual, no hay tiempo. 48 horas. Bueno, sigamos, ahora sí. Juli, te voy a favorecer. Yo lo estoy viendo. En el planeta Tierra, ahora vamos a empezar a hablar de las El capas de- interiores. ¿El de coso o el después? Vamos que ya casi que lo terminamos a esto. ¿De qué? De las capas ¿El de interiores. coso o el después? ¿Cómo estamos por el horario? 10 horas. 10 horas. 68. Ahorita. No, ya es 40. Ya son ni 10. Ahorita, Hacia adentro de la Tierra, esto es como Toma si fuera una cualquier. cebolla. ¿Viste? Tiene Aquí diferentes tenemos la capas. foto en el dossier de la ¿Ya? cebolla cada uno. En el planeta Tierra, hacia el lado de adentro, tengo la corteza, el manto exterior, manto interior, núcleo externo y núcleo interno. Miren acá. ¿Sí? A este modelo que está acá y que yo le describí recién se le denomina modelo estático del planeta. ¿Sí? Porque hay otro modelo que es el dinámico. ¿Cómo se hizo para explorar hacia el interior del planeta? Lo dije hace un par de clases atrás. Ondas son. No. Trabajan con una. Un Trabajan diamante, un diamante en la punta y hasta que llegaron a un punto donde ya no podían. Claro, que la diamante se rompía y se dan Y es como el material más duro. no, vibraciones. Pero no era eso. Vos no estás colaborando en nada con la clase. ¿Cuántos kilómetros cavamos? 11. Está Está bien, por eso no tiene base. Pero bueno, si yo me pongo a cavar 11 kilómetros, no exploro todo el interior del planeta. Era por las ondas esas. Entonces se enviaban ondas sonoras hacia el interior y se estudiaba cuánto tiempo tardaba la onda en viajar y volver. ¿Sí? Cuando la onda llegaba hasta un determinado punto y tardaba más en volver, significa que cambiaba la composición de la capa. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? ¿No? Si vos tenés, el ejemplo sería este, Grash. Si vos tenés la capa esta y tiene la misma composición y esta de abajo, por ejemplo, es más dura, cuando vos envíes la onda sonora, desde este punto para acá, cuando llegue hasta acá, la onda sonora va a ir y va a volver en la misma velocidad, ¿no? Cuando atraviese esta capa, la onda va a tardar más en atravesarla, entonces va a tardar más tiempo en
regresar, más allá de la distancia. Entonces, cuando estas ondas que se enviaban al interior del planeta cambiaban en el tiempo que tardaban en regresar, se daban cuenta que la composición de esa capa era diferente. Así se estudió el interior del planeta. Lo mismo que yo les estoy diciendo es lo pusieron a prueba a través de las discontinuidades que hay entre las capas. Fíjense acá. Entre el manto superior o el manto exterior y el manto interior hay una zona de transición, ¿la ven ahí? ¿Sí? Esa zona de transición me indica que está cambiando la composición de la capa. Ahí hay una discontinuidad que se llama la discontinuidad de Mohorovich. ¿Ven que dice ahí Mohorovich? Esa discontinuidad la descubrió esa persona y por eso tiene ese nombre. Y indica que entre el manto exterior y el manto interior hay un cambio de composición química entre las capas. Esto mismo sucedió cuando yo pasé del manto inferior al núcleo externo. Hay otra discontinuidad acá, que se llama discontinuidad de Gutenberg. Como cambia la composición de la capa, tardan más las ondas o las señales en volver, entonces se genera esa zona transicional que se llama discontinuidad de Gutenberg. Lo mismo ocurre entre el núcleo externo y el núcleo interno. Hay una zona de transición que se llama discontinuidad de Lehmann. Y el nombre lo tiene aquella persona que estudió esa discontinuidad y que la descubrió. Entonces hay tres discontinuidades: Mohorovich, Gutenberg y Lehmann. La de Mohorovich es entre manto superior y manto inferior, Gutenberg entre manto inferior y núcleo externo, y la de Lehmann entre núcleo externo y núcleo interno. Y ahí están las profundidades de cada campo. ¿Estamos hasta acá? Ahora, el modelo dinámico. Fíjense cómo lo divide el planeta. Ya no es núcleo o manto. Se llama litosfera a aquello que está compuesto por corteza continental y corteza oceánica. Después le llama mesósfera al manto interno, núcleo externo y núcleo interno. No tiene nada más. Y el nivel D es justamente la discontinuidad del Gutenberg. Son dos modelos diferentes. ¿Por qué a uno se le llama dinámico y al otro estático? Porque el dinámico está hecho en cómo se mueven las capas del planeta. Y el estático es simplemente una foto de la composición química. ¿Por qué cómo se mueve la composición del planeta? Porque desde acá, desde la mesósfera hasta los núcleos, esta es la zona de movimiento de las placas tectónicas. En esa zona de la mesósfera. ¿Qué es lo que le va a dar origen a la unidad que le sigue? Bueno, acá hay otro corte del planeta. Acá simplemente está bien determinado lo que son las profundidades de cada uno de los núcleos, de cada una de las capas. ¿Sí? Person Hall es el libro de donde se saca esta información. Y esta imagen creo que sí está en el océano. ¿Sí? Bien. Acá sí podríamos hablar de por qué el núcleo está en composición. Vale, busquen en el dossier la composición de cada una de las capas. Así hablamos de cómo está. Si están en líquido, si están en estado sólido. Necesito que vayamos hablando de la composición de estas capas para terminar con este tema. Busquen en las capas terrestres y necesito que me digan la composición desde el punto de vista de estado sólido, líquido. Está por activar Rojas. La corteza es una capa sólida. Bueno, ¿estás buscando? Deja que va de nuevo, quiere. Lee el estado de composición de la corteza, Barrio. La corteza es la capa más superficial. No te pedí eso. Una capa sólida. Vamos a aprovechar que él está atento a esto.
Es para hoy, Barrio Nuevo. En el mismo hotel. Es una capa sólida, rígida y muy poco uniforme. Es decir, Hasta ahí está. ¿Qué significa sólida y rígida? Que tiene mucha dureza, ¿sí? Rigidez es sinónimo de dureza. ¿Está? ¿Y qué más dijiste? muy poco uniforme. Muy poco uniforme. ¿Qué significa muy poco uniforme? Más alto. Capaz que está bien lo que me está diciendo. No va por ahí. Porque Que no es plano. tampoco. Muy poco uniforme significa que todos los materiales que la componen son muy diversos. Hay zonas donde tengo tierra, hay zonas donde tengo arena, hay zonas donde tengo otros materiales. O sea, hay mucha variedad de materiales entre estas capas de la corteza. Eso significa. ¿Qué más? Barrio Nuevo. El manto. Dale, pues tengo que almorzar a... no sé dónde. Su material de manto. Ah, ya está en el manto él. Quiere pasar el manto. Bien, perfecto. Nunca lo justifica, no. Manto, Barrio Nuevo. Sus materiales se encuentran en estado sólido y semisólido y tienen un comportamiento plástico que les permite fluir bajo determinadas condiciones de presión y temperatura. Sólido y semisólido, es decir, casi plástico. Sería como un ejemplo de casi plástico. Sólido ya saben cuál es, ¿sí? Rígido. Semisólido que se puede deformar, ¿sí? ¿Cómo qué? La arcilla. ¿Alguna vez caminaron por un río? ¿Y vieron que pisaron y dejan las marcas? Ese es el estado semisólido. ¿Está? Porque se puede deformar con facilidad. ¡Siga, Barrio Nuevo! Bueno, el núcleo. ¿Ya se va al núcleo ya? Bien. Sus materiales están en estado sólido y fundido, líquido, dependiendo de la parte del núcleo que se trate. Bueno, ¿de qué parte está sólida y qué parte está líquida del núcleo? El externo está sólido y No, Eso el es externo está sólido y el interno está sólido. Interna está sólida. Mira. ¿Por qué el interno es sólido? Alguien había dicho algo que estaba bien. No, porque si uno piensa en la temperatura tendría que estar en estado líquido. ¿Por qué sería que está sólido? Por la presión. Por la alta cantidad de presión. Es muy mucha la presión que tiene. ¿Qué pasa cuando hay mucha presión en un lugar? Se compacta. ¿Sí? Se compacta. Imagínense que a esta cartuchera, miren lo que es. Gigante. Le seguimos metiendo material. Cada vez más material va a generar más presión, ¿o no? Y va a hacer que esté más compacto y rígido. ¿No? Ahora se puede deformar. ¿Está en estado qué? Semisólido. ¿Ven? Ya tienen sólido, semisólido y líquido para sumar a su respuesta de nuevo. Trabajo práctico y los resúmenes. ¿Está? Vamos con alguna de las últimas capas, la hidrósfera. Hidrósfera era la capa de agua. ¿Sí? Capa de agua. Tengo. ¿Cómo se encuentra la capa de agua? ¿En agua dulce y en agua salada? ¿Sí? Ahora vamos. El agua del planeta puede estar en estado líquido, ¿dónde? Océanos, ríos, lagos. En estado sólido, ¿dónde? Polos. ¿Y gaseoso? ¿Dónde? Son cuevas donde se generan, ¿vieron los triángulos esos puntiagudos hacia abajo? Sí. ¿Y las cumbres? ¿Y las cumbres dónde son? Donde están las cimas de las montañas. ¿Sí? Donde están los glaciares. ¿Sí? A ver, entonces, resumiendo esto.
hidrosfera tiene los tres estados. Líquido, sólido y gaseoso. La atmósfera, Gaseosa y sólido. líquido, ¿tiene la atmósfera? No, gaseoso y sólido. ¿Y a dónde tiene sólido la atmósfera? Gaseoso. ¿Solamente líquidos? ¿Solamente gases? Sí. No. Si ustedes se van a la placa que yo les mostré, hay otro cuarto estado que yo les mostré, estado plasmático. ¿Leyeron eso? Lo voy a volver para atrás porque después va a generar controversia esto y no quiero que se equivoquen. Miren acá que dice. Materia en estado plasmático. ¿Sí? Por lo general las auroras boreales están en ese estado. Plasma. ¿Ah? Es un cuarto estado de la materia. ¿Sí? Que no es ni sólido, ni líquido, ni gaseoso, sino el estado plasmático. En química en algún momento lo van a ver. Ya no hay solo tres estados. ¿Sí? Bueno, vamos para acá y me está faltando en la... Bueno, ya dije atmósfera y en la geósfera. Yo también me quiero mucho. ¿Sólido dónde hay? Corteza, nada más que la corteza. El manto. ¿Manto? Así que, sólido. ¿Y núcleo? Perfecto. Líquido. Estoy preguntando del estado líquido, ¿en qué capa está del planeta? El núcleo. No, pero estoy hablando de la... El núcleo. Ya pasó en hidrósfera hace como 3 kilómetros. El núcleo. ¿La corteza tiene estado líquido? El núcleo. El núcleo. Núcleo externo. ¿Qué? Núcleo externo. Núcleo. ¿Y qué más? Núcleo. El núcleo, pero el núcleo tengo dos, ¿en cuál? El externo. Y el núcleo externo está líquido. ¿Ah? Porque el interno dijimos que era sólido. ¿Y gas? No, estamos hablando de la hidrógeno. O sea que si yo les pido a ustedes que generen una clasificación, esto estaría bueno para que no lean en el resumen, una clasificación de la hidrósfera, de la atmósfera y de la geósfera según el estado en el que se encuentra. Ese es un buen cuadro para tenerlo en el resumen. ¿Qué cuadro de qué? Hidrósfera, atmósfera y geósfera, estado de la materia en la que se encuentra. Y si vos lo tenés bien resumido, que es a lo que yo voy, en el examen vas a poder responder mejor porque vas a tener un resumen del cuadro. Toda la materia en las tres esferas. ¿Vamos? Bien. Acuérdense que el estado plasmático solamente es en la atmósfera. No van a poner plasma en el Papelito. Que le quería tener esto. No, salió. Esto que les estoy mostrando acá, en geografía lo tendrían que haber visto. Es el ciclo hidrológico del agua. ¿Sí? El agua que hay en el planeta va cambiando de estado constantemente. ¿Sí? Vamos a empezar en las montañas. Miren, en las montañas se genera nieve o no, precipitación, agua en estado sólido. Si le da el sol, ¿qué empieza a hacer el agua? Cambia de estado de sólido a líquido. Y esa agua puede bajar por los ríos o puede ir por adentro del planeta, de la Tierra. Esa agua se le llama agua subterránea que se filtra. ¿Ven que acá está el agua que viene por los ríos o viene el agua por adentro de la superficie terrestre, que es agua? Eso es lo que le expliqué del río de los Sarmientos. Agua subterránea que se filtró. ¿Está?
La Tierra, por lo general, Sentate bien. El agua, por lo general, no es que puede filtrarse infinitamente. ¿Ustedes alguna vez pusieron una maceta y le echaron agua? Llega un punto en el que no filtra más. ¿Por qué? Porque se satura, así se llama. Se satura de agua y comienza a salir hacia arriba. Lo mismo ocurre en los ríos. Cuando el agua deja de filtrarse, empieza a escurrir superficialmente. Entonces yo en los ríos tengo ríos superficiales o ríos subterráneos. Los superficiales se le llama escorrentía superficial y los superficiales escorrentía subsuperficial. Ojo con esos nombres cuando les aparezcan consignas de trabajo práctico, ¿sí? Escorrentía superficial, escorrentía subsuperficial. Una vez que circula el agua por un río, ¿se puede evaporar o no? Sí. ¿El agua del río se evapora? ¿Por qué no se podría evaporar? ¿Sí? Ahora, ¿el agua que hay en el lago se puede evaporar? El agua... ¿Ah? Sí, obvio. ¿Y el agua que hay en el océano se evapora? Sí, no. Sí. O sea, que el agua de los ríos, el agua de los lagos o el agua del mar se puede evaporar. Sí. Si se evapora, sube hacia la superficie de la atmósfera en formato gas y se generan las nubes. ¿Sí? Esa es la formación de las nubes, el agua evaporada. ¿Está? Entonces yo tengo acá evaporación, se generaron las nubes. Esas nubes están en temperatura cálida, conteniendo esa agua. Después vienen los vientos, ¿y qué hacen los vientos? Se la llevan de vuelta hacia la cima de la montaña, producto de las corrientes de los vientos. ¿Qué pasa si yo tengo algo caliente o algo frío? Saco algo de la heladera, sacaron algo de una gaseosa latita, saco una latita de la heladera, la pongo sobre la mesa y le hago circular viento. ¿Qué pasa con la latita a la vuelta? Transpira, ¿sí? Bueno, esa transpiración es como se forman las gotas de lluvia. Hay algo frío y circula aire cálido. Entonces así se genera de vuelta la precipitación. Entonces fíjense ustedes, el agua pasó del estado sólido de la nieve a líquido, se evaporó y se volvió a precipitar a la montaña. Entonces es un ciclo cerrado. A esto se le llama ciclo hidrológico del agua. ¿Está? ¿De dónde toman agua también las nubes? De las plantas. ¿Nunca vieron una planta transpirar? Bueno, las plantas a través de sus hojas, cuando hay mucho calor, transpiran. A esa transpiración también se va hacia las nubes, se llama evapotranspiración vegetal. Ojo con eso, ¿eh? No, son cosas diferentes. ¿Sí? La neblina sí son nubes, pero que están a baja altura, producto de que la presión que hay en ese momento, en ese lugar, bajó las nubes hacia el piso. ¿Entendés? Por ejemplo, porque circula aire a alta velocidad, entonces la nube baja. ¿Sí? No se la puede llevar. Esto es el ciclo hidrológico del agua y es el cambio del agua del estado sólido, líquido, gaseoso en el terreno. De este ciclo, chicos, yo en el resumen necesito una imagen similar a esta y la explicación completa del ciclo hidrológico. Ahora el resumen. ¿Sí? Y esto ya no lo vamos a hacer porque no llegamos por tiempo. ¿Qué hora es? Tomo asistencia. ¿Podemos ir guardando? Sí, vamos guardando. Ay, ¿qué te pasa?